Estamos comenzando con lo que es la grabación, así que va a quedar todo el detalle desde lo que es el primer registro, ¿no? Ahí, bueno, saludamos a todos los que se vienen ya conectando y a través de lo que es el desarrollo de estas 2 horas que vamos a tener del módulo constitucional. Excelente, doctor Galo, doctora Lucía, doctor Jason, doctora Miluska, sí, efectivamente, todo su nombre y su DNI va a quedar en el registro, por favor, porque se tiene que hacer también lo que es el informe para lo que es la emisión del certificado final que se va a emitir a cargo de lo que es la dirección académica del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Bien, ya teniendo ya una gran cantidad, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar la bienvenida a lo que es el doctor Alvin Paul Quiroz Frías. Él está a cargo de lo que es el módulo constitucional y nuevo proceso constitucional. Nos va a dar algunos alcances. También en cuanto a lo que es este módulo, las últimas actualizaciones que se ha tenido, incluso el nuevo Código Procesal Constitucional que se tiene, algunos alcances incluso de la improcedencia, ¿no? Hemos visto en los comentarios que se tiene algunas consultas. Entonces, estaremos estas 2 horas de 6 a 8 p.m. con el doctor. Estará viendo algún tema de derecho comparado también, convencionalidad vinculante, algunos temas de estructuras familiares y su enfoque desde el Tribunal Constitucional peruano. Entonces, estimado doctor, bienvenido. El doctor es especialista en Derecho Constitucional y nos estará acompañando como docente en este módulo constitucional. Bienvenido, doctor, a esta plataforma y siempre es un gusto tenerlo en el Colegio de Abogados del Cusco, aunque sea de forma virtual. Muy buenas tardes, estimado doctor Hallam, y también a toda la comunidad académica del Colegio de Abogados del Cusco. Tengan ustedes mi cordial y fraterno saludo a cada uno de ustedes, estudiantes, abogados, operadores jurídicos. Agradezco muy sinceramente el espacio académico para quizás conversar del ámbito de la jurisprudencia, del ámbito procesal, del ámbito procedimental y quizás desde la práctica también como operador jurídico. Bien, el tema encomendado, sin lugar a duda, abarca prácticamente muchos temas relacionados a la vinculación propia de la persona en el ámbito público, en el ámbito privado, la garantía de esta, la condicionalidad y, por qué no mencionar también desde la propia efectividad. Entonces, a partir de ahí he considerado partir del ámbito procesal propiamente dicho, considerando que es un módulo específico. Trataré en el tiempo, digo trataré porque obviamente va a conllevar o conllevaría muchas sesiones adicionales, partiendo justamente de el principio, por ejemplo, pro hominem, y por qué no también quizás referir algunos aspectos asociados al pro operario, el pro reo, que obviamente podrían concitar esta variabilidad y por qué no pro familia, también en el sentido de lo que obviamente desempeño yo desarrollo. En ese sentido, considero importante hacer 2 variantes, como ya lo ha adelantado el doctor Alan, con respecto al desarrollo en sí del proceso constitucional, las vertientes que se tiene, la tramitación, por qué no también establecerlo desde esa perspectiva, y por qué no adelantar como esta, tiéndase, lluvia de ideas o alcances, de lo cual se va a considerar, es la posibilidad de llegar inclusive hasta el Tribunal Constitucional, alguna posibilidad de poder hablar con relación al derecho comparado a través de algunas sentencias y que obviamente podrían servirnos con relación al mismo. Si hasta aquí se escucha bien, si hubiera algún inconveniente, por favor me lo hacen saber, voy a estar atento en ese sentido. Está bien, doctor, sí, justo se están conectando también, es para su registro. Lo escuchamos muy bien también, doctor, lo vemos, así que adelante, doctor, puede continuar. Perfecto. Igual, voy a quedar atento igual, ya sea de repente que no me percate, porque a veces al momento de compartir el material se suele generar algún inconveniente, igual voy al desarrollo de la misma. Entonces, abordaré desde esta perspectiva un material que en su defecto he preparado. Espero también alcance y cumpla con la expectativa, de lo contrario quedo presto quizás al ampliar en ese sentido.
Parto del derecho procesal constitucional y también con la subsecuente acción en el ámbito de carácter familiar, en el sentido de que cuando nosotros abordamos el proceso como tal, debemos considerar algunos parámetros muy importantes, como es el hecho del por qué llegar hasta el Tribunal Constitucional con una acción que podría haberse situado en un proceso, por no decirlo o no menos, por ejemplo, en un proceso de carácter alimentario. O por qué no dejar de mencionar también el ámbito en el cual, por ejemplo, se centra la detención indebida de alguna persona y por qué yo, vía recurso de agravio constitucional, es que llego hasta cierta instancia. Es por eso es que es importante que se tome en consideración que para el derecho o para el derecho procesal constitucional tiene ciertas variantes en el ámbito de cómo éste va a garantizar, si es que vamos por una acción de restricción de libertad vía habeas corpus, y obviamente quién ha tomado en cuenta para poder devolverle la libertad a una persona, o por qué no, como en su oportunidad el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse con relación a la devolución de un cuerpo, pese a que hasta aquí de repente ya empiezo con la polémica en relación a un pronunciamiento con esta característica. O por qué no de repente establecer la posibilidad de pronunciamiento vía acción, en este caso, de una acción de, por ejemplo, de cumplimiento o respecto de una posibilidad de poder encontrar la diferencia entre lo que vendría a ser un proceso constitucional y una garantía. Esto espero que dentro de lo planificado, proyectado, me permita desarrollar. Es así que en cuanto al proceso constitucional vamos a verificar que existen ciertas variantes que ustedes pueden apreciar. En eso podríamos verificar que existe lo que se denomina la justicia constitucional, ¿bien? Tenemos también la jurisdicción constitucional, la acción constitucional, el proceso propiamente constitucional y lo que podría entenderse como garantía constitucional. Esto, hasta aquí, ¿cómo podríamos de repente nosotros entenderlo, quizás comprenderlo? Pues bueno, el Tribunal Constitucional ha sido y es considerado el supremo intérprete de la Constitución, y esto obviamente ha facultado para que nosotros tengamos una senda de pronunciamientos que quizás con algunos cuestionamientos propios al desarrollo del propio Tribunal Constitucional, que en algún momento para fines académicos, inclusive cuando se encontraba el profesor y también el tribuno Miranda Canales o la doctora Ledesma Narváez, se ha hecho prácticamente una condicionalidad por entender de que en la teoría académica o en el claustro universitario, verlo como al monstruo de 7 cabezas. Y lo digo desde esa perspectiva porque hay conflictos de postura académica que obviamente distan de lo que todos no podrían de repente estar de acuerdo. Y hoy por hoy vemos inclusive que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para tema con relación a la píldora del día siguiente, ha emitido pronunciamientos y está también por emitir otros pronunciamientos que obviamente tengan que ver o estén relacionados con este tipo de acción que es el supremo intérprete de la Constitución. Entonces, vayamos al desarrollo de lo que vemos en esta primera diapositiva. Vamos a entender por justicia constitucional al hecho en el cual vamos a encontrar los parámetros o los aspectos en los cuales comprende prácticamente que la propia Constitución le da esta potestad o esta facultad, por no decirlo menos, al Tribunal Constitucional. En segundo plano, lo podemos encontrar también prácticamente al Poder Judicial. Y lo indicamos desde esta perspectiva porque el Poder Judicial va a comprender la posibilidad de aplicar un control difuso que inclusive como precedente académico y procesal y procedimental tenemos a la doctora Saki Kurai ante un pronunciamiento que en su momento no se consideraba pues viable, ¿no? Y que tenía que ver con las garantías inclusive constitucionales. Bajo esta misma óptica, bajo esta misma línea, también se podría comprender que en la justicia constitucional estaría comprendida también la Defensoría del Pueblo. Pero si vamos a este segundo punto,
en este caso, el Poder Judicial, a través del control difuso, va a regular, va a establecer, va a posicionar los pronunciamientos que obviamente se puedan establecer cuando haya un conflicto entre una norma y lo que se ha establecido en la Constitución, se va a establecer lo que prima en la Constitución, es lo que reza prácticamente la parte académica. Aún así, se indica que también podría tener cierto pronunciamiento de carácter difuso el Jurado Nacional de Elecciones, algunos pronunciamientos mediante arbitraje y también, ¿por qué no?, inclusive aspectos relacionados a un control de la administración pública. Sin embargo, vemos en la práctica que muchas veces es el Poder Judicial el que termina por aplicar solamente el control, en este caso el control difuso. Esta comprensión de la justicia constitucional tiene por objeto dar a cada quien lo que le corresponde a partir de los derechos humanos. Sin embargo, es importante también comprender que esta posibilidad de comprender a los procesos constitucionales subyace también a lo que se entiende por la jurisdicción constitucional. Y en la jurisdicción constitucional va justamente, tengámoslo en cuenta y tengámoslo en claro, que pertenece estrictamente a un juez o a un órgano jurisdiccional, para que quizás en el trámite, de acuerdo a lo que muestro, no vaya a generar cierta confusión. Y digo esto porque aquí en la jurisdicción constitucional se va a buscar la administración constitucional, que parten de dos aspectos muy importantes. Por un lado está, en este caso, el Tribunal Constitucional y por otro lado, evidentemente, está el Poder Judicial. ¿Y por qué consideramos estos dos aspectos relacionados justamente a la administración de carácter constitucional? Porque veremos en algún momento cuando uno pretende prácticamente recuperar cierta acción ante el quebrantamiento de un derecho, entiéndase fundamental, o aquel que pueda tener esa conectividad o conexión con relación a una facultad de la administración y, por qué no mencionarlo, de la justicia constitucional. Entonces, encontramos ahí, en este segundo punto, como jurisdicción constitucional, que va a ser el Poder Judicial, llámese en un pronunciamiento, o el Tribunal Constitucional cuando vayamos vía recurso de agravio constitucional. Bien. ¿Qué otro aspecto debemos también comprender? Que tiene que ver con relación justamente a la acción, en este caso de carácter constitucional. Y la acción realmente versa básicamente en lo que procesalmente nosotros podemos quizás mencionar o quizás también establecer, es la propia acción constitucional. Y esta acción constitucional deviene efectivamente en un derecho de recurrir, en este caso, al juez constitucional para que en uso de acción dé inicio a un trámite y o proceso. En eso yo centro a lo que se entiende al nuevo Código Procesal, en este caso constitucional. El nuevo Código Procesal Constitucional que regula el proceso en sí y básicamente la acción a tomar en cuenta a través de los mecanismos que son válidos y que obviamente me piden que yo toque, por decirlo de manera literal, la puerta de un juez y revise cierta acción que podría quebrantar o podría quizás variar el pronunciamiento o el pronunciamiento que haya quebrantado cierta acción y se regula mediante una acción de pronunciamiento según la garantía o acción que se haya establecido. Entonces, la acción constitucional me va a permitir que yo busque ciertas alternativas para salvaguardar los derechos fundamentales. A partir de ahí, el proceso constitucional me va a permitir que yo tenga la garantía y obviamente vea prácticamente en la Constitución que se regulen ciertos procesos, ciertos trámites, ciertos mecanismos para garantizar la idoneidad del pronunciamiento en cuanto a una determinada afectación. Y esto no termina por ser quizás un invento, sino que materialmente dentro de lo que obviamente se postula, es el Estado el que permite dar los mecanismos y o alternativas para establecer ciertas garantías. Entonces,
de nada serviría, y lo adelanto hasta aquí, de nada serviría que simplemente tengamos derechos y que estos no se garanticen o se activen los mecanismos necesarios para que estos puedan ser tomados en cuenta al momento de la expedición de una resolución, que puede ser inclusive restrictiva de la libertad, restrictiva de derechos laborales o de reconocimiento de los propios, y obviamente tomar en cuenta qué mecanismo o garantía constitucional me permite activar para salvaguardar dicha condición. Ahora, el proceso constitucional, como les hacía mención, muestra prácticamente en sustancia que el derecho constitucional va de la mano con relación a lo postulado por el Estado a través de la garantía. Y la garantía constitucional no es otra cosa más que el acceso, si por mencionarlo desde el ámbito procesal, en este caso civil, buscando la tutela jurisdiccional efectiva. Aquí buscamos la acción de carácter constitucional por cierto quebrantamiento. Por último, en cuanto a la garantía constitucional, podríamos también quizás señalar que es lo que se ha tomado a través de nuestra Constitución cuando se habla de, por ejemplo, la acción de amparo o también el habeas corpus, que obviamente lo ha denominado en los procesos constitucionales para utilizar la justicia o jurisdicción constitucional. ¿Cómo podríamos nosotros de repente dilucidar este primer alcance que obviamente se está generando? Bueno, a partir de lo que se va a entender por la regulación de los procesos constitucionales, no sin antes mencionar que también existe la posibilidad de cómo desarrollar ciertos procedimientos y o trámites. Si nosotros tomamos en cuenta, aquí, por ejemplo, una acción a través de una demanda, ¿no? Que es en este caso la acción que mencionaba hace un momento, ¿no? Buscamos prácticamente que se recurra a un juez y a través del acto procesal, ¿no? Demos prácticamente la posibilidad de poder solicitar la devolución, si fuera a través de un habeas corpus, la libertad de una persona o en su defecto a través de amparo, si es que está dentro de este ámbito, que pueda retomar, garantizar o preservar su, por ejemplo, derecho al trabajo, como lo hacía mención en su oportunidad, por acciones que podrían haberse, y ahí queda ya de acuerdo al análisis, según se establezca la acción, que obviamente permita, como les mencionaba, en el ámbito de restablecer su derecho al trabajo o en su defecto también, ¿por qué no mencionarlo?, el derecho de culto que obviamente se ha establecido y que obviamente permite garantizar a través de estos trámites o procesos. Por eso se indica que en el proceso termina por ser un conjunto de actos procesales que se dan entre, en este caso, juez, como la emisión de un proceso, y también, en este caso, por parte de los mismos accionantes o conocidos también como partes. Y estos actos se entienden como las manifestaciones de las voluntades entre las partes, la manifestación de solicitar y la manifestación del juez de resolver a través de una sentencia que va a terminar por declarar fundada de repente la acción, en este caso de amparo, o en su defecto también puede no ser amparable el pedido y de acuerdo a la motivación que ésta pueda tener en la resolución, se indicará lo que mejor corresponda. Entendemos hasta aquí que en los diferentes lugares o diferentes jurisdicciones donde yo pueda accionar, vamos a tomar en consideración que puede ser un juez especializado, civil o mixto, el que pueda conocer, si nosotros tomamos en cuenta de repente los pronunciamientos en cuanto al proceso de tutela, que puede ser por un juez especializado que vamos a considerar en la primera instancia, o también en cuanto a la apelación, porque consideremos hasta aquí que todas las resoluciones, que obviamente va a haber un ganador, va a haber un perdedor, o en su defecto va a reconocerse el derecho, va a quedar siempre la parte que no esté de forma satisfecha o no encuentre cierta condición para llevar la apelación a la sala superior o la segunda instancia, emitida
el pronunciamiento en esta segunda instancia, si no encontramos de repente plena satisfacción ante un pronunciamiento emitido, se me ocurre el caso más latente que llegó hasta el Tribunal Constitucional, se situó justamente por no haber llegado de manera oportuna, por ejemplo, a una audiencia por alimentos y que prácticamente se dio por concluido sin pronunciamiento sobre el fondo en una sentencia y que el Tribunal Constitucional tuvo que emitir pronunciamiento y generar no precedente vinculante, pero sí hizo un hincapié con relación a una doctrina vinculante. Mucho se estableció al respecto de que el artículo en mención o en análisis fue el artículo 203, por ejemplo, del Código Procesal Civil, en el último párrafo, y qué es lo que indicaba, que al término prácticamente, disculpen un momento, por favor. Bien, a ver un momento, por favor. A ver, tengo un inconveniente, hay vinculación, me parece, con relación al teléfono, pero espero que ya se haya solucionado. Les indicaba, espero no haberlos desconcentrado mucho, más allá del pronunciamiento, en cuanto a lo que les hacía mención del análisis del artículo 203 del Código Procesal Código Procesal Civil, perdón, que en la parte final o fin establecía que la inconcurrencia de ambas partes al proceso llevaba o conllevaba a que este proceso pues prácticamente concluya. Sin embargo, se hizo una excepción, por no decirlo desde otra perspectiva, en la que para temas relacionados, por ejemplo, a casos con alimentos o relacionados a temas de familia, donde tenga la incidencia, se aplique la doctrina, en este caso jurisprudencial, para que los juzgados a nivel nacional tomen en consideración de que este derecho, por ejemplo, de carácter alimentario, tendría o tiene cierta vinculación y no era pues factible de que termine por concluir bajo una acción de forma sin un pronunciamiento de fondo. Eso conllevó prácticamente a que se tenga que emitir nuevo pronunciamiento y exista cierta acción al momento de los pronunciamientos. Entonces, vemos hasta aquí que ese pronunciamiento emitido por un juez de primera instancia, ratificado por la segunda instancia, que obviamente llegó inclusive a ser confirmado en una resolución, dio prácticamente vía recurso de agravio constitucional para que el tribunal emita cierto pronunciamiento y obviamente tengamos como conocimiento académico, como referencia, como jurisprudencia, inclusive, ¿por qué no mencionarlo hasta como el modelo prácticamente a seguir en un determinado pronunciamiento? Esto es en mención justamente a lo que viene a ser un determinado proceso que obviamente me permite que exista una sentencia. Pero todo proceso va a tener que vincularse desde la acción, es decir, desde una demanda o un acto procesal, que muchas veces pues lo vemos desde esta prerrogativa. Y lo otro que obviamente tenemos que considerar es en cuanto a lo que viene a ser la regulación de los procesos constitucionales, pero desde lo que se entiende por las garantías que en este caso les hacía también referencia hace un momento, ¿no? Sin embargo, estos procesos van a tener cierta diferenciación, porque como les mencionaba, el Estado, a través de la Constitución, que obviamente en su parte orgánica y dogmática, busca garantizar en este caso no solamente los derechos, sino también los procesos constitucionales. Y esto me lleva prácticamente a entender que hay cierta diferencia entre los procesos constitucionales y las garantías que les hacía mención en su oportunidad. Entonces, como la garantía de los derechos y libertades, vamos a encontrar en primer orden, como ustedes pueden apreciar, al habeas corpus,
al amparo, al habeas data y a la acción de cumplimiento. Los dos últimos van a ser analizados, y quizás aquí debo hacer un mea culpa en cuanto a la corrección, porque quizás no es mi afán de repente inducirlos a error, pero hago la precisión que la acción de inconstitucionalidad y la acción, en este caso popular, tienen un matiz un tanto diferente. ¿Y por qué? Aquí voy en este caso con el desarrollo. Porque primero, el habeas corpus, si bien es cierto, me va a llevar a analizar que el Estado prácticamente tenga a bien restituir de forma inmediata por intermedio de un juez la libertad, por ejemplo, de una persona, porque es obviamente lo que me va a llevar a entender de forma inmediata. Habeas corpus, podríamos indicarlo, guión, define la libertad. Es lo más cercano que tengo a una garantía respecto de la defensa y la libertad de cierta persona. Y esto hay que ver también con qué derechos conexos se termina por vincular. Les mencioné de forma introductoria que hubo un pronunciamiento ya por el 2011 por parte del Tribunal Constitucional que se puso en tela de juicio o cuestionamiento de que por un acto administrativo, llámese deuda por instancia de un cuerpo en un hospital, mientras no se cancelara o no se pagara lo adeudado, el cuerpo no iba a salir. Sin embargo, también se tomó acción, y ustedes dirán, pero una característica con estas formas o lo que usted nos está indicando no tendría sentido. Pues bueno, fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, porque si bien es cierto, el habeas corpus en teoría me dice, devuélveme el cuerpo, en este caso fue más explícito y mucho más conminó en este caso a que un hospital devuelva prácticamente el cuerpo ya inerte de una persona que por causas, me parece, de salud terminó prácticamente muriendo en el hospital, pero en este caso los familiares, al no haber efectuado los pagos a detalle, no tuvieron mejor idea que retener el cuerpo. Eso obviamente conllevó a que se tome en cuenta un habeas corpus. Y el tribunal hizo, también considero cierta excepción, para establecer de que un acto de esa índole no podría ser óbice para que tramitaran también lo que venía con cierta conectividad. Y esto obviamente conllevaba a que después de muerto o después de ya no tener existencia prácticamente una persona, artículo 61 en este caso, del Código Civil, establece que la muerte pone fin a la persona, no me indica más el artículo, pero a partir de ahí, yo, si me voy al ámbito de carácter civil, yo empiezo con el tema sucesorio, con el tema de petición de herencia, y por qué no desde el ámbito constitucional, los actos de carácter religioso. Hay cierta conectividad o cierta conexión que el tribunal analizó y terminó por emitir cierto pronunciamiento. Por eso es que vemos o deberíamos entender que la regulación de los procesos constitucionales para el caso que les acabo de mencionar se estableció en primera cuenta un habeas corpus. O quizás también se presentó un habeas corpus para que una abuela pueda se le pueda entregar a un familiar, en este caso directo, como es su nieta, porque había sido llevada, en este caso, a un albergue ante la desprotección evidente de sus padres, que estaba en el penal por X motivo, y la madre por estar sometida a sustancias psicotrópicas en una situación extrema. Ante esa condición, entraría solamente, como se dice por la ventana, mencionarles el decreto legislativo 1297, que faculta a los juzgados de familia que se inicien las acciones por presuntos estados de desprotección, pero el Tribunal Constitucional también hace cuenta atrás y dio la posibilidad de no desvincular a la familia como tal, dando la prerrogativa, en este caso, a una abuela. Entonces, la defensa de la libertad o de las libertades, en este caso, en el primer parámetro o aspecto, habeas corpus, establece la definición más cercana y más conexa respecto de la libertad como tal. El segundo es el amparo, ¿no? La acción de amparo. Y en la acción de amparo hay que entenderlo en puridad porque podría conllevarnos quizás a ciertas confusiones o ciertas acciones al momento de que se pueda postular, se pueda quizás también estudiar o se pueda tramitar, porque en realidad si yo parto del hecho de que a una persona por X motivo
por ejemplo, se la retiró de su centro laboral sin causa o sin justificación, yo tendría que tocar la puerta a un abogado laboralista y presentar prácticamente la acción que corresponda en el juzgado especializado de trabajo o según se establezca. O me puede indicar, no, pero primero tienes que tú agotar la vía administrativa si es que de repente fue por algún tipo de causa o que yo quiero reclamar cierta acción. Entonces hay que tomar en consideración también ahí que el amparo tiene que ser analizado dentro de la posibilidad o en su defecto, también para no generar confusión dentro del ámbito contencioso administrativo. Porque hasta aquí prácticamente esto me podría llevar a analizar dentro de estas dos variantes, pero la dicotomía que no me genera es el habeas corpus, porque en realidad me es más, por decirlo, más claro, más inmediato. No me podría generar cierta confusión en ese aspecto, ¿no? Entonces, el amparo, por así decirlo, o el amparista, como comúnmente se conoce, va a tener que buscar que la forma de retornar o establecer. Hay algún caso también que se ha analizado por el Tribunal Constitucional recientemente, o por así decirlo, ¿no? En relación, por ejemplo, a la posibilidad de un notario de la ciudad de Arequipa que buscó prácticamente que se le desplace a un lugar en atención a la unidad familiar y obviamente buscaba, ¿no? No recuerdo, disculparán ustedes muy bien las ciudades exactas, ¿no? Pero, por ejemplo, de establecerlo, ¿no? Como ciudad, por ejemplo, de Lima, ¿no? Buscaba regresar a la ciudad capital cuando se encontraba prácticamente en el Callao, por así decirlo, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional analiza la ley del notariado, analiza los procedimientos y trámites administrativos y le indica, no puedes unilateralmente cambiarte, establecer, ejercer y pedir que se te reconozca en una plaza que prácticamente has creado. Así sea por unidad familiar, así sea por salud, no hay manera. Es muy diferente, por ejemplo, se hace un comparativo con un docente que se encuentra laborando en un distrito, que ha sido nombrado para un distrito y pretende por unidad familiar, previo trámite administrativo, entiéndase reasignación por tema familiar, por tema de salud, por estar más cerca de repente de una provincia o a un departamento donde va a necesitar que se le den los implementos y disposiciones necesarias para su cuidado o porque de repente tiene una situación de cáncer o alguna situación oncológica que sí va a ser necesaria. En este caso, hasta donde he podido revisar y dejo de repente abierta la posibilidad para que alguno de los participantes me pueda precisar o podamos de repente hacer intercambio en ese sentido de la información, pero se le hizo mención que tenía que regresar a su centro laboral de origen, es decir, a donde había postulado. No hay forma de que incluso, por ejemplo, haciendo una interpretación, que un juez que postula a la localidad de Cusco pretenda de forma unilateral ejercer funciones en la localidad distinta a la cual ha postulado, porque acuérdense que la designación para los jueces y fiscales lo hace actualmente, en este caso, vía concurso y vía designación. Y no hay forma, salvo que exista algún otro concurso y obviamente se termine por establecer ese mandato, ¿no? Entonces, estas acciones, que obviamente se entienden, no conllevan a que un amparo pueda ser regulado o aceptado como tal. Y eso existe pronunciamiento, en este caso, por un juez de instancia, por un pronunciamiento, por ejemplo, de sala, y vía recurso de agravio constitucional, tendrá que analizarse en concreto qué es lo que obedece, cuál sería quizás el agravio, qué es lo que se pretende y qué es la norma a analizar para que emitan un pronunciamiento. Será de repente para nosotros, a través de la lectura, a través de la doctrina, lo que nos permita de repente conocer a mayor detalle la afectación por un lado o la garantía por el otro. Entonces, el otro aspecto también que me lleva es el habeas data como garantía constitucional. Por eso les hacía mención que hay una diferencia entre el proceso y garantía constitucional. Dentro de las garantías son los que los estoy mencionando hasta el momento. Porque en realidad, si antes de que pase al data, es importante establecer que se va a verificar en el amparo el contenido esencialmente protegido de un derecho constitucional. Y eso es justamente lo que va a tener que emitir pronunciamiento, ya sea en primera instancia el juez civil o el mixto o el que puede ser
o haga sus veces, es un juez especializado, o el pronunciamiento de parte de la sala, ratificando o variando o prácticamente amparando el pedido como tal, ¿cierto? Entonces, luego tenemos al data, como les hacía mención. En el data muchas veces buscamos ir a recabar o a recopilar la información en tanto y en cuanto yo tenga cierta información o se me haya quebrantado la información. En algún momento, por ejemplo, se buscó recabar información por las vacunas masivas que se dieron en el periodo, por ejemplo, de Alberto Fujimori, si no me equivoco. Muchas personas ya afectadas por una condición de que se les había inoculado sin la información debida, presentaron o han pretendido acciones y que me parece que hasta la fecha es materia de pronunciamiento por ciertos lugares, en cuanto a saber qué tipo de vacuna, qué acción dañosa se le había generado en su salud para buscar cierto resarcimiento. Si tienen ustedes información al respecto, con mucho gusto quedaría atento para también atender en ese sentido. Pero el data, más allá de solicitar cierta información por el quebrantamiento de lo que se viene realizando, por ejemplo, por una actividad, yo también podría quizás ir de manera directa a un tribunal de transparencia y de acceso a la información pública como para poder recabar esa información. O también podría ir a la autoridad reguladora de datos personales y finalmente yo quizás puedo tomar acción de manera directa. Entonces, eso es lo que también me lleva a quizás buscar ciertos parámetros antes de poder iniciar cierta acción como tal. Eso ya se va a tener que analizar en cuanto a la actividad propiamente dicha, ¿no? Finalmente, tenemos a la acción de cumplimiento, ¿no? Que es prácticamente del derecho de petición. Y este derecho de petición me llevan como parte del data, que podría de repente ir también vía acción de garantía o al ámbito quizás previo administrativo, ¿no? En la acción de cumplimiento prácticamente es de petición, porque, por ejemplo, hay una normatividad que se está viendo o se está analizando hoy por hoy con relación a los procesos por mencionarles, del cumplimiento por el tema de los bonos COVID, ¿no? Para, por ejemplo, profesionales de salud, policías y quienes estuvieron prácticamente, como se puede decir, en primera línea durante el periodo del C-19 hasta lo que prácticamente ha regido en el ámbito de 2022 aproximadamente, como se podría decir. Y aquí hay una cierta apreciación que podría indicar. Por un lado es el hecho de haberse prácticamente finalizado propiamente el estado de emergencia y el otro es la acción propia que obviamente ha conllevado inclusive por el paquete de normatividades que se habían estado generando. Y en ese interín hay hasta la fecha pronunciamientos en los cuales se están analizando de diferentes cortes, de diferentes lugares e inclusive por el reconocimiento de un determinado bono. Algunos han iniciado acción bajo este mecanismo, ¿no? Bajo este mecanismo, la de cumplimiento, la acción de cumplimiento. Pero hay leyes que regulan prácticamente también el contencioso administrativo y prácticamente sería la acción como tal, ¿no? Agotar primero la parte administrativa cuando se indica, de acuerdo a la norma especial, de acuerdo al pronunciamiento y de acuerdo a lo que corresponda, para que no haya esa fracción de poder presentar la demanda y esperar que de repente nos respondan o se responda por parte del órgano de, en este caso, jurisdiccional, donde se indique, agote la vía administrativa, sin haber de repente ido a lo que corresponde. Entonces, se indica, se ordene también a la administración pública para que obviamente tenga cierto cumplimiento y obviamente ahí sí tendría yo que tomar cierta acción, ¿no? Hay una sentencia que muchos me dirían, no, la sentencia ya fue prácticamente, fue consentida, pero a la fecha no cumplen, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, habría que analizar, habría que revisar y no simplemente podría yo tomar acción bajo cierto argumento o bajo cierto parámetro en lo que yo obviamente podría partir para poder entender cómo es que
se recoge por parte del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿bien? O también de acuerdo a la ley especial, por ejemplo, ¿no? La 27444, o la ley que regula también el proceso contencioso administrativo, tiene sus facultades y tiene sus potestades. Hasta aquí, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, prácticamente dentro de la línea de lo que se entiende por garantías, en este caso constitucionales, y las garantías constitucionales respecto de la defensa de los derechos y libertades. En el otro lado, o prácticamente ya al final, las dos últimas, que tienen que ver con la acción de inconstitucionalidad y en este caso, la acción popular, son, en este caso, y quiero que quede claro, ¿no? Que si bien es cierto, no son garantías constitucionales, y eso se da dentro de la interpretación o dentro de lo que corresponda, porque si yo voy a la Constitución Política del Perú, artículo 200, me sale prácticamente todo lo que les acabo de mencionar, pero es importante establecerlo dentro de o encasillarlo según lo que corresponda, o al menos dentro de la interpretación que les comparto en esta ocasión, ¿no? Estos dos últimos, como les menciono, no son garantías constitucionales, y no lo son porque en realidad son procesos por conflicto competencial, es decir, los órganos constitucionales en la Constitución se han establecido mediante la propia Constitución y la misma establece cuáles son las atribuciones, y al indicarles las atribuciones puede generar conflicto, como en algún determinado momento lo hemos podido de repente ver. Quienes estamos abocados a ámbitos civiles, ámbitos penales, ámbitos administrativos o ámbitos meramente del trámite en sí, del propio derecho, y quizás quienes verificamos en algún momento procesos o acciones de carácter constitucional, podríamos de repente dilucidar que hay un conflicto, como primer ejemplo, entre el Tribunal Constitucional versus el Congreso de la República. Es ahí justamente donde yo tengo que entender o tengo que verificar que el proceso por conflicto competencial en una determinada situación. Ese es un primer supuesto, ¿no? En la que obviamente yo voy a quizás buscar en relación el trámite con relación a la acción quizás última que les acabo de mencionar, ¿no? Y finalmente, hay otro ejemplo también que podría encontrarse entre el Ejecutivo y el gobierno regional, que en este caso ya terminan por ser competencias estrictamente constitucionales. Entonces, vemos justamente que estas últimas pronunciamientos que les acabo de mencionar hace que tengamos en cuenta la diferencia entre el proceso constitucional y las garantías constitucionales. Bien, entonces eso es lo que se puede de repente indicar, y a través también de los trámites y o procedimientos vamos a encontrar que estos últimos también giran dentro de lo que vienen a ser el control jurídico, en realidad, ¿no? Porque obviamente vemos aquí que sigue prácticamente a través del Tribunal Constitucional o en su defecto ante el Poder Judicial para que puedan establecerse ciertas condiciones. No olvidemos también que la acción de inconstitucionalidad versa sobre normas con rango de ley y en este caso también la acción popular, normas estrictamente reglamentarias. Entonces, vemos todos estos supuestos o estas variantes y obviamente conllevan a que nosotros encontremos en el Tribunal Constitucional cómo va a emitir cierto pronunciamiento a través de los procesos o la regulación de los procesos constitucionales. ¿Cómo debemos entender los fines esenciales de lo que les estoy mencionando hasta aquí? Bueno, desde dos aspectos también meramente importantes. Por un lado, encontramos básicamente que el primero es garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales que están reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos. Cuando se hace mención que se tiene como fines esenciales la garantía, no solamente de los que se encuentran reconocidos en la Constitución y los derechos humanos, sino que estos tengan vigencia efectiva. Y a través de la vigencia efectiva les hacía mención en los cuadros precedentes que es el habeas corpus
por ejemplo, el que me va a permitir que yo tenga participación directa e inmediata ante una detención arbitraria y ante alguna persona que se encuentre prácticamente incomunicada. Entonces, me va a permitir que obviamente se active la vigencia efectiva, porque sigo insistiendo, de nada me serviría hacer mención o hacer cierta locución al señalar que tengo derecho a esto, tengo derecho a aquello, sin que se me garantice cierta acción. Entonces, no tendría prácticamente mayor pronunciamiento en ese sentido. Y que resulta muy importante porque cuando hablamos en el segundo punto de la garantía de los principios de la supremacía de la Constitución y de la fuerza normativa, es que aquí hay que entender también un aspecto adicional y obviamente tiene que ver con relación a la posibilidad de que todos, incluidos prácticamente como fuerza normativa, todos, incluidos el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República, los servidores de alguna determinada institución, ¿no? Deben prácticamente observar a la Constitución como un tratado que tiene fuerza normativa y que al hablar de fuerza normativa tiene la condición de ser de obligatorio cumplimiento. Es decir, lo siguiente, la Constitución va a estar por encima de cualquier norma. Y al estar por encima de cualquier norma, me va a permitir que ante, por ejemplo, ante un contrato, por más mínimo que podría de repente presentarse, o por más mínimo, si yo advierto que este contrato vulnera un derecho fundamental y consecuentemente reconocido en la Constitución, siempre se va a tener que vigilar todo aquello, obviamente, que no sea de manera correcta. Y eso, obviamente, lo vamos a tener que verificar, pero no solamente desde el ámbito de carácter público, sino también desde el ámbito privado, porque acuérdense que en algunos aspectos asociados prima también los pronunciamientos contra particulares, y esto es justamente lo que nos ha hecho también mención el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, no solamente hay pronunciamiento con relación a acciones de carácter privada, sino también, o pública, sino también privada, ¿no? Entonces, vemos hasta aquí que las garantías de los derechos fundamentales se establecen a través de las garantías constitucionales, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos constitucionales. Por eso es importante establecer que cuando se postule a través del proceso de tutela, sea el juez especializado o sea el juez mixto, el que determine prácticamente las acciones que sean de garantía. Y las acciones de garantía no solamente desde el ámbito constitucional, sino a través del principio de convencionalidad. Y esto obviamente me lleva a que no solamente nos tengamos que limitar a un determinado ámbito de carácter constitucional, sino que debemos ir al análisis quizás mucho más allá, en el sentido de entender que se tienen que respetar los derechos humanos y que se tienen que establecer todas las acciones que sean necesarias para salvaguardar los derechos humanos, los derechos fundamentales, a través también de las convenciones, y que obviamente el Perú no es ajeno a este tema. El Perú lo ha suscrito y los ha ratificado y se tienen que establecer como tal. Tampoco no quiero de repente en este espacio ingresar a polemizar si es que se debería o no, como en algún momento se me indicó. ¿Usted considera que para garantizar los derechos fundamentales el Perú de repente debería apartarse del Pacto de San José? Pareciera en su defecto que no se me ha entendido o no he sido claro de repente para establecer que la Constitución prima, pero también vincula, porque en realidad ahí tenemos el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Entonces, tenemos que darle la fuerza normativa, la fuerza vinculante, la fuerza de acción y la fuerza también que obviamente la norma de los parámetros establecidos para el cumplimiento. Por eso es que todo ámbito o todo aquello que pueda establecerse en cuanto a la vigencia de los derechos constitucionales va a ser muy importante, porque los derechos van a estar dentro del ámbito del reconocimiento de la Constitución como primer punto. Segundo, de los derechos constitucionales dentro del ámbito fundamental, porque estos están reconocidos
y obviamente están establecidos dentro de un ámbito determinado que los termina por garantizar el Estado. Y asimismo, este reconocimiento va de la mano con los tratados internacionales en derechos humanos, que obviamente tienen el contenido esencial y justamente tienen la protección como tal. Porque no solamente es el ámbito del derecho el que se afecta, sino partimos de ya un ámbito supra, ¿no? Que obviamente se subyace en el ámbito nacional para establecer que la dignidad, por ejemplo, en el ámbito nuestro, es prácticamente el quebrantar la dignidad, obviamente conlleva que caigan, por así decirlo, derechos que terminan por estar vinculados como tal a la vida, por ejemplo, a la libertad, en este caso también, ¿por qué no mencionar a la propiedad, ¿no? Cada ámbito, de acuerdo a cómo se presente y qué es lo que se tenga, se va a establecer con un pronunciamiento que obviamente reponga al estado anterior lo que se pueda haber quizás quebrantado o que se pueda haber dañado. Es así, por ejemplo, que dentro de lo que he desarrollado hasta aquí, puedo quizás también ingresar a lo que podría verse este versus dentro del enfoque, por ejemplo, en un ámbito, por mencionarles, por lo amplio que obviamente termina por ser el derecho constitucional y en este caso el derecho procesal constitucional, porque tomemos en cuenta de que en este caso el Perú es el único país en el sur y en este caso también en Centroamérica que tiene un código procesal constitucional. Y al tener prácticamente la codificación procesal, permite obviamente que se tenga el establecimiento, el tratamiento y el procedimiento como lo he venido desarrollando hasta aquí, a diferencia prácticamente de algunos países que analizan ley especial para la constitución de trámite o ley de constitución, de repente lo tienen en este caso por separado, ¿no? O la ley del habeas corpus o la ley en este caso de amparo. Entonces, sintámonos de forma tranquilos, ¿no? Si lo queremos mencionar desde esa óptica, de que se nos garantiza y bajo las prerrogativas establecidas en la Constitución y ahora en el Código Procesal Constitucional de los parámetros bajo lo que se tiene por el artículo 200 de la propia Constitución de las garantías constitucionales, como se les ha mencionado. Y este pronunciamiento que les acabo de señalar tiene que al menos para, como diría un amigo, ¿no? Para el suscrito, un enfoque al menos en el ámbito del derecho de familia desde el ámbito constitucional. ¿Y por qué lo menciono? Porque buscamos o basamos el derecho fundamental desde el Estado constitucional versus a ciertos o algunos paradigmas que en ocasiones se pueden suscitar o se pueden presentar. Y lo digo esto porque muchas veces han habido ciertas dicotomías o ciertas variantes en cuanto al reconocimiento de ciertos derechos por la postulación que les he hecho mención hasta aquí. Entonces, basamos, por ejemplo, en cuanto a la regulación constitucional e internacional de las familias, de acuerdo a la interpretación que se le pueda dar con el artículo 4, 5, 6 de la Constitución, ¿no? De acuerdo a la tipología que pueda darse. En la Constitución me indica que, en este caso, la comunidad, el Estado, protege la familia. En el artículo 5, de forma sucinta, les estoy haciendo mención, no quiero quizás inducirlos a error, hace alusión, por ejemplo, a las formas de reunión o la unión de hecho, básicamente reconocido en el artículo 5, pero en el sexto me hace alusión a la paternidad y a la maternidad responsable. Es decir, no me permite que yo tenga prácticamente hijos en diferentes lugares, ¿no? Y que obviamente con eso conlleve pues a que tenga ciertas acciones en el ámbito alimentario, en el ámbito de repente de régimen de visitas, o que exista de repente cierto grado de desprotección. Y eso en mérito a lo que yo pueda señalar mediante el término o ampararme, no como acción, no como garantía, sino ampararme en que no, mis derechos prácticamente son como tal, y yo tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, pero también implica el grado de protección o el grado de cuidado para los pronunciamientos. Es así que evidentemente hay un axioma de una primacía constitucional en cuanto a la regulación que se tiene prácticamente en el Tratado Internacional, que establece, por ejemplo, la doctora Keldemeyer de este caso de Carusi, ¿no?
la doctora, en este caso, promotora de que nuestros vecinos argentinos se desprendan del código de Vélez-Arfield, que también nos ha servido como referencia cuando el doctor Fernández de Sarego en su oportunidad fuera el promotor de, por ejemplo, el Código Civil, y tome en cuenta que también está relacionado a este primer libro que podemos tomar en cuenta en el Código Civil, ¿no? La persona, y que va de la mano con la Constitución y con la tipología de los libros, los 10 libros que están en el Código Civil, porque es prácticamente la interacción, y sin no dejar de mencionar también lo que regula prácticamente el ámbito penal, o en caso de la ley laboral, o en los trámites contenciosos, pero obviamente sigue siendo la persona el núcleo fundamental, y obviamente la prevalencia que tiene también dentro de la sociedad, guión la familia, como también nos hemos reconocido. Entonces, prevalece prácticamente dentro de nuestro ordenamiento. Y es importante haber hecho todo este recuento precedentemente para ver dónde y cómo yo puedo, obviamente, tramitar o establecer dentro de esta ola que ya no es tan nueva, por así decirlo, lo ha indicado también el profesor Giovanni Priori Posada, que cuando se quiere constitucionalizar se pretende llevar todo el ámbito constitucional porque podría ser de repente la esfera o el ámbito de lo procesal. Sin embargo, si nosotros queremos constitucionalizar, por ejemplo, por citar el derecho de familia, no necesariamente es esa acción, sino es el hecho de la masificación de ciertos conceptos, pero la atención de los que obviamente requieren un tratamiento para el pronunciamiento. Aquí les menciono, por ejemplo, a dos profesoras también, bueno, en este caso una es argentina, la otra es brasilera, ¿no? La doctora María Victoria y la profesora así argentina Marisa Herrera, que obviamente sí postulan ciertos mecanismos de regulación constitucional, por citar al ámbito de familia, pero desde la perspectiva de carácter internacional. Aunado a ello, les había mencionado en su oportunidad al tribuno o extribuno Miranda Canales, donde hace mención a esta forma de fusión entre el derecho civil, los principios constitucionales, la carta o la norma base fundamental con el contenido constitucional y a través de la jurisprudencia. Y es que la Constitución y los códigos que nosotros podamos tener van a ir siempre al ámbito de lo que pueda establecerse dentro de nuestra sociedad. Y es que para el profesor Miranda Canales establece, por ejemplo, que el derecho civil está inmerso en el marco de los contenidos constitucionales, no está ajeno, se entiende, ¿no? Y su actuación se dirige bajo principios de constitucionalidad recogidos en la Carta Fundamental. Empero, no solo se encuentra únicamente subordinado a estos mandatos supremos, sino que también está permanentemente dotado con el contenido constitucional que la jurisprudencia por intermedio del Tribunal Constitucional desarrolla y que permite que el derecho civil, por citar, pueda ir transformándose acorde al dinamismo por el que atraviesa nuestra sociedad. Y yo me atrevería quizás a mencionarles que no estamos lejos de lo que citó o lo que señaló el doctor Miranda Canales. Porque vean ustedes, yo les menciono también de que ha habido cierto cuestionamiento, por ejemplo, por el orden de los apellidos. Es decir, hoy por hoy, porque todavía no ha sido materia de modificación, está todavía en el Código Civil, me indica que primero va el apellido paterno y luego viene el apellido materno, pero ya hay una sentencia en el 2022 del Tribunal Constitucional que ha permitido, ha ordenado a la RENIEC, porque la RENIEC denegó en su oportunidad el registro de quien había peticionado. Una ciudadana, en este caso peruana, con un padre brasilero, que ella consideró que por una condición moral, primero vaya el apellido de su madre, quien la había asistido durante todo este tiempo, y que el padre, pues, pensó que al adquirir la mayoría de edad, ella variaría prácticamente la consideración en cuanto a su representante, en este caso como padre. Y no fue así. Pidió, ¿no? Y me parece que fue vía amparo al Tribunal Constitucional, y obviamente el tribunal termina por darle la razón y obviamente ordena a la RENIEC que a partir de el caso que les menciono, ordena también al Congreso de la República que se trabaje en una modificatoria del artículo 19 del Código Civil para dejar prácticamente a merced o a libertad que los progenitores tengan la posibilidad de variar o alternar o variar los apellidos.
del paterno, que vaya después del materno, y obviamente como lo corresponda. No entro tampoco en mayor detalle, y no es que quiera de repente esquivar esa, para algunos polémica, y para otros me parece muy bien, así como quizás también el orden de los casados y no casados, de las casadas y no casadas, ¿no? Pero es lo que tiene la variabilidad y es lo que se tiene justamente que pronunciar, o ya hizo pronunciamiento el Tribunal Constitucional en el ámbito que les acabo de mencionar. Sin ir muy lejos, ¿no? Han habido ciertas variaciones de lo que teníamos en la Constitución del 79 y las acciones del 93, de, por ejemplo, en cuanto al tratamiento de la familia como sociedad natural y una institución fundamental en la nación, y también es lo que se regulaba en la del 79, y en la del 93 se establece como instituto natural y fundamental de la sociedad. Ciertos amigos, ciertos profesionales, inclusive, ¿por qué no alumnos, en algún momento señalaron, es casi lo mismo, solamente parece un juego de palabras? Pero bueno, para eso se reunieron, para eso se analizó y para eso se consideró esta variante. Lo que sí se toma en claro es el análisis que les hacía también precedentemente mención en cuanto al marco constitucional de las diferencias en cuanto a la regulación del 79 y del 93. En azul y en la mano izquierda podrán ver el artículo 5 en la Constitución del 79, que el Estado protege el matrimonio y la familia como la sociedad e institución fundamental del Estado. Y pueden ver que en la Constitución del 93, en el artículo 4, se establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano, a la institución. En este caso, protegen a la familia y promueven el matrimonio. Vean acá estas variantes, porque más adelante, con algunas sentencias que les voy a compartir de forma sucinta y con los números, van a ver que inclusive deja abierta la posibilidad de una regulación vigente en cuanto al artículo 5, que tiene que ver más que con el concubinato, es decir, la unión estable. A ver, me parece que hay un micrófono, no sé si me pueden ayudar, no sé si de repente genera cierta pregunta. A ver, bueno, regresemos entonces a esta parte. A ver, no sé si se puede ver la pantalla. Me parece que ya moví algo por acá. Se aprecia, doctor, se aprecia. Ya, perfecto. A ver, nuevamente un segundo distractor, en realidad, con la llamada y luego ahora con el micrófono, pero igual, seguimos porque esta es la principal, la idea, ¿no? Les decía, ¿no? El artículo 5 de la Constitución, que es más allá del concubinato, que me hace mención a la unión estable entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, ¿no? Que forman un hogar, y obviamente ustedes pueden ver que aquí da lugar a una comunidad de bienes. Ojo, hace mención a una comunidad de bienes. Muchos consideran, tampoco sin ánimo de entrar a detalle, porque es un tema estrictamente familiar, con el Código Civil, con el tema de sucesión, con el tema de obligación, hasta inclusive de carácter contractual, ¿no? Pero es la realidad y hay que mencionarlo también desde esa perspectiva, y todos estas variantes o estos pronunciamientos me llevan justamente a que yo tenga que revisar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional vía acción. Entonces, si aquí me dice que la unión entre un varón y una mujer, está claro, entre un varón y una mujer, pueden reunirse, pueden generar prácticamente y puede dar lugar a una comunidad de bienes, ¿por qué es que en algún momento la ONP, por ejemplo, les adelanto, denegó el que la concubina, ante la muerte de su pareja, no pueda cobrar la pensión, bajo el argumento de la ONP de que no estaba casada? Entonces, estos argumentos que están en la Constitución y que me permiten analizar, me conllevan prácticamente a buscar la variabilidad que inclusive por el artículo 6, ¿no? Como les mencionaba también aquí, sobre la política nacional de la paternidad y la maternidad responsable. Es un deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Y los hijos tienen el derecho de respetar y asistir a sus padres, en este caso sus progenitores. Esta última parte, en algún momento una doctora me indicó, ¿podría darle lectura nuevamente porque mi hijo no me hace caso? Bueno, ya tendríamos que ver en el ámbito del Código del Niño y del Adolescente, y también del deber de asistencia de los hijos de acuerdo a su edad con relación a sus padres, porque obviamente si no estaríamos incurriendo en acciones que automáticamente vamos en la 30049, que tiene que ver con la ley del adulto mayor, guión 30364, y la normatividad respecto de protección del adulto mayor, ¿no? Entonces,
vemos aquí ciertos aspectos que se toman en cuenta también para los procesos o trámites, que para muchos dicen, ¿no? Los trámites de alimentos, bueno, son los más sencillos. Bueno, si lo vemos en cuanto al procedimiento, es un proceso único, ¿no? Presento mi demanda, si yo quiero de repente tengo el abogado, si no lo puedo presentar porque hay formularios, pero siempre les indicaba a la mayoría, ¿no? Es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Es importante porque yo presento mi demanda y antes no se dio el reconocimiento, por ejemplo, formalmente del progenitor o en su momento, bajo la duda, ¿no? Hice un reconocimiento y después me entero vía ADN que no es el progenitor, entonces tengo que tomar acción sobre una posible acción de carácter civil porque no me conviene o no me compromete o no me vincula ese reconocimiento que inicialmente hice, y si no se me acepta, puedo dejar a salvo de repente mi derecho mediante un proceso de garantía constitucional. Bueno, estamos dentro de las variantes, estamos dentro de las posibilidades. Una acción que para muchos puede ser mínima me lleva a situaciones que yo pueda asumir cierta responsabilidad en el ámbito familiar, como por ejemplo el tema de alimentos, que es un tema estrictamente civil o familiar, pero que la omisión me puede conllevar a que se vea prácticamente limitada mi derecho fundamental a la libertad de tránsito, porque ya pasó un delito, que es omisión a la asistencia familiar. Entonces, vemos aquí cómo esta variante se da y por eso es que vemos el marco constitucional aplicable a los principios constitucionales. Solamente lo voy a mencionar porque obviamente tiene que ver mucho con relación a la protección de familia, como tal, ya les hice mención, a la promoción del matrimonio, ¿no? La igualdad en las relaciones familiares que se dan entre varones, mujeres, entre los hijos, entre los abuelos, tíos, núcleo familiar hasta el 4º grado de consanguinidad. Y ojo que también podríamos ingresar aquí a lo que diría el profesor Alex Plácido Vilcachagua, que ya no podríamos hablar o dar el tratamiento a quienes se indica como el padrastro o la madrastra, si no se toma en cuenta a los padres, al padre o madre afín. Esa es la tesis que sostiene el autor y hay que citarlo como tal, ¿no? Y también el reconocimiento de las uniones de hecho, donde evidentemente es parte de este marco constitucional y sobre todo la protección especial de la niñez, adolescencia, maternidad y personas adultas que les indico. Todo esto dentro de lo que es el derecho a la autonomía de carácter reproductiva, sin mencionar también todavía que no se ha legislado como tal respecto de la maternidad a través de los TERA, ¿no? De las técnicas de reproducción humana asistida, y que tienen justamente esta condición. Pero el derecho de la autonomía reproductiva me lleva a tener siempre presente el artículo 6º de la Constitución Política del Perú. Recuerden una vez más, o recordemos, porque también me incluyo, ¿no? Paternidad y maternidad responsable. Y ojo que inclusive yo no puedo alegar de que tengo carga familiar, ¿no? Porque tengo carga familiar, pero vamos a ver más adelante que ese término, como sugerencia, porque es mi deber en este momento hacerles de conocimiento, de que deberían quizás tachar ese término, si es en una contestación de alimentos, el término carga, de carga familiar, pero no es una carga familiar. Lo voy a dejar ahí como puntos suspensivos, porque en el derecho de familia es un área temática, como se podrán dar cuenta, compleja, y que para algunos casos termina por tener no tiene cierto valor, es decir, está desvalorizada por la misma función o por la misma situación y las necesidades obviamente que se dan, ¿no? Entre quienes intervienen y cómo intervienen, y de acuerdo justamente a la variabilidad, pero sí obviamente nos permite que se den ciertos niveles argumentativos y procedimientos que están estrictamente regulados en la judicatura, en este caso especial. Ya vamos a entrar progresivamente a lo que es ciertos casitos de ámbito constitucional estrictamente para que podamos reforzar todo lo que hemos estado señalando hasta aquí. Pero como les mencionaba, ¿no? Hay ciertos retos en el ámbito de familia como para poder afrontar y dar solución directamente a la problemática, en este caso familiar, cambiar ciertos paradigmas al afrontar los problemas, en este caso humanos, porque vemos que quien legisla tiene ciertas directrices o ciertas posibilidades, es harto conocimiento que se han dictado ciertas normas que hoy por hoy, al menos en el ámbito penal, vemos con mucha nostalgia, diré un amigo, ¿no? Me compré mi código, pero tiene
más cambios que ya no sé ni qué hacer, no sé si debo comprarme un código o qué es lo que puedo hacer, ¿no? O se legisla de repente con ciertos matices o ciertos cuestionamientos que sí tendríamos que analizar, ¿no? Como hombres o como mujeres de derecho tendríamos que analizar, tendríamos que interpretar y tendríamos que ver qué acciones de garantía nosotros tenemos que hacer para quienes ejercen en cuanto a la defensa, por ejemplo, en el ámbito el laboral, el penal, civil o lo que fuera, siempre obviamente con la probidad y obviamente de acuerdo a lo que corresponde. Entonces, los cambios legislativos siempre van a tener ciertos matices, porque en el ámbito familiar, por ejemplo, tendríamos también en consideración que todavía no se termina por regular si es que también se da eh, sobre, por ejemplo, vientre de alquiler, ¿no? Y los efectos adversos que podría de repente traer. Hace poco revisaba una noticia que un donante, por ejemplo, para ciertas clínicas, no había declarado que tenía cierta enfermedad y un promedio de, según el seguimiento de esta clínica, habían hecho mención que una fuerte suma de personas que habían adquirido dicho producto, porque se ve como tal, estaban prácticamente teniendo ciertas complicaciones. Y eso también se debía quizás establecer bajo los parámetros de el ámbito propio de la protección en cuanto a la esfera de la familia y lo que podría entenderse por reproducción. En el tema de, por ejemplo, alimentos y el concepto, aquí hay un concepto que les mencionaba hace un momento, en el caso de José Reyes Yupanqui, y el otro que es de Leini de la Cruz Flores. En el primero vamos a poder entender de que el otorgamiento de la pensión, por ejemplo, alimenticia, se sustancia en el deber constitucional de asistencia familiar y no en lo que les hacía mención hace un momento, que va de la mano con el fundamento 14, que tiene que ver con relación a las cargas. Entonces yo no puedo indicar bajo mi argumento es que tengo carga familiar, es que tengo eso, no, es mi deber de asistencia familiar. Y el deber obviamente también va a ser analizado por el juez cuando tenga que analizar, ¿no? Muchas veces se entiende, yo presento de repente que hay otro vínculo afectivo, que hay otro vínculo consanguíneo y que se interpreta como que hay posibilidad económica. Entonces, el artículo 482 del Código Civil tiene dos variantes importantes, como lo desarrolla el profesor Enrique Barcio Rospigliosi, y bueno, también lo menciona el doctor Alex Plácido Vilcachagua, pero tiene mayor incidencia en su tratado el profesor Enrique Barci al señalar que la necesidad por un lado del menor no va a estar en cuestionamiento. Y la posibilidad sí es la que va a tener que dilucidarse de acuerdo a la posibilidad que hay. En ese trinomio o en ese triángulo que se da, es el juez justamente, o la jueza a cargo, la que va a tener que analizar hechos, la prueba, la norma nacional, jurisprudencia, doctrina, tratado internacional, lo que corresponda para emitir una sentencia, ¿no? Entonces, las personas que se encuentren con beneficio a dicha tutela, por ejemplo, por citar nada más como les mencionan alimentos, no son ni pueden ser consideradas como cargas. Por eso es que se les hace hincapié en que tienen el deber familiar y esto guarda con relación a la ética, ¿no? La dimensión ética y también jurídica. Para quienes lo consideren, está el material a la vista y obviamente podrían de repente también considerar, ¿no? Entonces, hay un análisis moderno también de algunos contenidos que se dan en el derecho de familia y que el propio Tribunal Constitucional ya lo ha preceptuado y también lo ha indicado. Por eso ya ingresamos a lo que quizás también ha sido materia de convocatoria y esperando hasta aquí haber alcanzado también el conocimiento, ¿no? Hay una sentencia, por ejemplo, que yo lo denomino emblemática, al momento que se pronunció con relación al análisis en el expediente 18 de 1996, ¿no? Que fue más un pronunciamiento con corte civil, ¿no? Donde se hace mención, por ejemplo, al Código Civil con relación al análisis del artículo 337 respecto de la violencia familiar y el divorcio. Recordemos que antes sí se podía, inclusive las parejas podían nuevamente reagruparse después de una acción de carácter violenta, lo que a la fecha no podría ser ni siquiera materia ni de comentario, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se analizó ahí? La sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges. Esto en buena cuenta, podríamos analizar que se daban ciertas prerrogativas con relación al derecho a la igualdad de las relaciones familiares. Los derechos fundamentales tendrían ciertos límites en la conservación básicamente del matrimonio
y los estándares para el momento con relación a lo que tenía que ver a la violencia física y psicológica. Entonces, partimos de esa primera sentencia, para ingresar a otra sentencia emblemática a través de la 2868 del 2004, donde, aunque no pueda ser creíble quizás, nos vamos entendiendo entendiendo y comprendiendo a medida que uno va revisando y lo que nos deja prácticamente el Tribunal Constitucional. ¿Existiría un derecho constitucional al matrimonio? Esto es justamente lo que le pasó al señor José Antonio Álvarez Rojas contra el Ministerio del Interior. ¿Y qué es lo que pasó? Este señor, en condición de policía, en su oportunidad se debía solicitar cierto permiso para contraer matrimonio. Y eso obviamente a través de esta sentencia deja establecido, ¿no?, que el matrimonio es una institución protegida constitucionalmente y no habría forma quizás para que se pueda establecer cierto límite o cierta autorización o cierta acción que vaya a restringir cierta condición. Entonces no habría límites razonables para que no se pueda autorizar el matrimonio. Y a partir de esta sentencia, que data ya del 2004, no hay por qué quizás iniciar un proceso de autorización para realizar un contrato de carácter familiar, si lo queremos ver así, o el acercamiento de índole afectivo y también, por qué no decir, de carácter reproductivo. La sentencia también que tiene que ver con relación a la convivencia es el caso de la señora Janet Rosas Domínguez contra la ONP en el expediente 6572 del 2006. Esto es lo que les mencioné hace un momento con relación a la ONP. La señora, por el hecho de no tener la condición de casada, por tener solamente un vínculo libre, como se conoce en Colombia, ¿no? Los vínculos libres, ¿no?, que te permiten realizar ciertas acciones, pero la unión de hecho y el derecho a la pensión como que se analizó en su oportunidad y aquí se buscó una forma de inconstitucionalidad sobreviniente porque solamente se hacía distinción, ¿no? Solamente aquellas que tenían la condición de casadas podían cobrar su pensión y las que tenían la condición solamente de haberse reunido, como diría mi tía, no solamente estoy reunida con tu tío, no estamos casados, ¿qué podemos hacer al respecto? Bien, en el 2014 ya se modificó también lo que establecía prácticamente el 326 del Código Civil. Yo entiendo que considero una modificación un tanto tácita, ¿no? Porque si bien es cierto, la unión de hecho tiene dos variantes, ¿no? Puede ser propia o puede ser impropia. Y si será propia, porque tiene un símil a que es público, a que obviamente es prácticamente constante y que obviamente es notorio, ¿no? Entonces, no había inconveniente. Solamente habría que regularlo, por eso se estableció que se inicie un trámite, ya sea de carácter notarial y que obviamente con inscripción ante la SUNAT y no habría ningún inconveniente, ¿no? Ahora, la tutela de la familia como parte del Estado democrático y social de derecho también faculta como tal. Y para no dejar en el aire de lo que establece el símil al matrimonio, el 326, que les dije que es propia o puede ser impropia, cuando ya hay una relación paralela adicional a la que se tiene. Pues no habría forma de que yo toque la puerta o vía tutela jurisdiccional efectiva, vaya al juzgado civil y solicite reconocimiento de unión de hecho. No habría sentido, ¿no? Entonces, la protección a la igualdad de las estructuras familiares sí me permite que obviamente salvaguarde, como se dio en el caso de la señora Domínguez, Rosa Domínguez, y también la lectura no literal del artículo 5 de la Constitución, sino que obviamente en amplitud. Otra sentencia es un poco antigua, ¿no?, en realidad, pero tiene que ver con relación a un proceso que obviamente limitaba la comunicación. El expediente es el 1317 del 2008, en el caso de el doctor, porque es abogado también, Francisco Tudela, y su padre, Juan Tudela, ¿no? Van a disculpar, pero el apellido no lo voy a pronunciar de la mejor manera, pero en realidad aquí tenía que ver con relación a la privación arbitraria de la libertad. Es decir, el señor Tudela, papá Tudela, ¿no?, no Francisco, sino papá Tudela, no tenía una comunicación adecuada con sus hijos. Entonces, eso conllevó a que se inicie una acción, ¿no?, a través de que el Tribunal Constitucional se pronuncie indicando, pues, que la privación de la libertad de un dependiente por acción de un familiar, obviamente va a buscar que exista una tutela de vínculo familiar. Y pese a que estamos hablando de una persona ya de tercera edad y un hijo de cierta edad, ¿no?,
no hay forma que se les pueda restringir. Es un régimen amplio de contacto o interacción entre familiares y la disposición de no realizar acción de obstrucción. ¿Por parte de quién? De la nueva pareja, en este caso, del señor Tudela papá. Entonces, esto también fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, mediante los procesos que ustedes también pueden estar viendo. Acá hay otro proceso en realidad, ¿no? El caso estrictamente familiar es el 9332 del 2006, el señor Reinaldo Armando Scholz Pérez contra el Centro Naval del Perú, sobre los derechos de una hija por afinidad en el 2007. En esto se ha hecho bastante incidencia por los doctores Alex Plácido del Cachagua, Barcio Rospigliosi, y entre otros en realidad, porque aquí se hacía solamente una distinción de los hijos o la hija afín, porque empezó a recibir un trato diferenciado ante los hijos que eran, en este caso, consanguíneos, ¿no? Entonces, la igualdad entre los hijos biológicos o afines no hace una distinción. Y aquí empieza a surgir ya desde el 2007, ya casi aproximadamente 18 años, sobre familias ensambladas, familias reconstituidas, el derecho y el deber de proteger la familia y la identidad familiar, el derecho a fundar una nueva familia, un origen de familia, bajo estos parámetros, no básicamente dentro de la estructura del carácter de la familia como tal, ¿no? Y la otra es por una condición también de unidad familiar, pero de internacionales. La protección de la familia, en el caso del señor Jesús de Mezquitas y otros contra migraciones, conllevó justamente que estos sean separados, ¿no? Pero las obligaciones era básicamente a favorecer de la manera más amplia a través del desarrollo y la fortaleza de la unidad familiar, en este caso los migrantes. Es decir, que se tenga a la familia un lugar más idóneo para propiciar que sus integrantes, especialmente los niños y las niñas, tengan una adecuada satisfacción en sus necesidades materiales, afectivas, psicológicas, para el desenvolvimiento y el bienestar. Aquí surge o ingresa un tratado de los quizás internacionales, el interés superior del niño. Aquí se debe, en este caso, prever y establecer que debe estar presente en toda decisión relativa a la separación del núcleo familiar. Por algunas cuestiones administrativas terminan siendo separados y eso es justamente lo que conlleva a esta acción de carácter constitucional para que llegue al tribunal y se emita el pronunciamiento. Acciones de carácter de índole administrativa, como por ejemplo el tema del pago ante la PAFA en una institución educativa, la 22349, en el expediente 1643 del 2014, ¿no? Que se busca pues aquí establecer que desde una perspectiva constitucional las familias, al ser un instituto natural, están inevitablemente a merced o a merced de los nuevos contextos familiares. En este caso era, me parece, la abuela la que estaba a cargo de un menor y parece que había surgido una situación en la que requerían al padre y la madre, sin embargo, el tutor tenía que participar activamente en el desarrollo de la formación de los niños, pero no restringía para que la abuela pues salga, en este caso, a defensa del menor y que obviamente se tenga que sustentar la autonomía de la voluntad y reconocer la especial relevancia que ostentaba la familia, ¿no? O sea, la ausencia de los padres no era óbice como para que pueda, por mediante APAFA o los pagos, se pueda hacer inclusive cierta distinción. La otra sentencia es de la libertad individual, ¿no? En el expediente 5787 del 2009, sobre la tutela de la libertad de comunicación y visitas entre parientes, protección integral personal, psíquica, moral y familiar, y por último el desarrollo de la integridad moral de las personas de tercera edad y la tutela del vínculo familiar. Como pueden ver, aquí dentro de las sentencias que de otra forma compartido, que tienen un corte de carácter civil, familiar, ¿no? Podría contribuir para el ejercicio dentro de lo que recoge el ámbito procesal o el ámbito de carácter constitucional también. Acá hay unas sentencias relevantes, pero si es que obviamente pueden servir, hay una, por ejemplo, que es referente, data del 2015, que tiene que ver con el Cusco, en realidad a una tenencia compartida por un tema de alienación parental, entre otras que ustedes puedan ver, y vía, en este caso, habeas corpus, lo que les mencionaba, sobre la abuela que obtiene la tenencia de una nieta, que estaba interna en el albergue, porque si les resulta de interés
La sentencia es el expediente 4937 del 2014, ¿no? Y lo pueden ustedes revisar. Un habeas corpus también idóneo para solicitar la restitución de una tenencia menor. También está la sentencia 2892 del 2010. Ahí tienen quizás la vinculación para poder tener un mayor pronunciamiento. Y no menos importante es respecto de un proceso como tal que también se vincula a los casos más resaltantes, como es el caso, por ejemplo, de alimentos, la infracción con relación a los infractores o adolescentes, ¿no? La tenencia, régimen de visitas, violencia o adopción, todo esto dentro del ámbito de carácter estrictamente procesal. Y esto conlleva justamente a la atención con algunos casos relevantes o de carácter convencional. Acuérdense que les hacía mención hace un momento respecto de los principios de convencionalidad. Pues bien, para ámbitos de carácter familiar tenemos el caso Atala Rufo versus Chile, ¿no? Sobre aquí una juez en su oportunidad tuvo posterior al ejercicio de cierta orientación sexual y se le cuestionó sobre la custodia de sus hijos, de sus hijas en realidad, ante acciones quizás de carácter lésbica, el padre es el que pide cierta acción, pero se restringe por la forma, manera o tratamiento que se le había indicado, entonces tuvo que llegar hasta la instancia, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no pueda sopesar la orientación sexual frente a la vinculación que tenía para con sus hijos. Entonces, deja marcado un pronunciamiento en ese extremo, de manera que ratifica, garantiza y, ¿por qué no decirlo, no? Subvenciona las omisiones que se habían dado en el foro interno, en este caso de forma comparativa con la República, en este caso chilena, que dicho sea de paso, están de estreno del nuevo presidente. El otro caso es de carácter argentino. Es un caso muy, muy resaltante que tiene que ver con el caso Forneron versus Argentina, que data del 2012, que tiene que ver con la unidad familiar entre padres e hijos. Sucinto y puntual, como para no quitarles de repente el ánimo de leer la sentencia, tomen en cuenta que son películas y solamente les estoy dando el resumen, ¿no?, el reclamo. Pero tiene que ver con relación a la entrega por parte de la madre a terceros, ¿no?, de carácter italiano, que le duró aproximadamente 12 años al señor Forneron e hijas para que pueda recuperar o vincularse con su hija. Lo logró a través de un pronunciamiento después de haber prácticamente accionado en el foro interno, pero ha primado la unidad familiar y frente a situaciones administrativas, procesales o las que fueran, tiene que primar esta acción, esta consideración. Estas dos sentencias hasta aquí, señores, se tienen y se van a tener que seguir aplicando para los procesos que tengan regulación en el lado izquierdo que les estoy mencionando. Finalmente, está el caso de Familias Barrios versus, en este caso, la República Bolivariana, perdón, de Venezuela, sobre el acoso y el derecho de la protección de la familia. Hay otras que también tienen que ver con respecto al derecho de formar una familia y el tema de la fecundación in vitro, pero que obviamente es fundamental y es clave, es el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que tiene que ver con relación a la forma o manera también de cómo se vincula o cómo se estructura la tipología en cuanto a la manera de poder llevar o tener la paternidad o maternidad también. El otro es el caso Pacheco Tineo versus, en este caso, el Estado boliviano, sobre la unidad familiar y también la expulsión de extranjeros. Y el último caso, Páez Pérez versus Chile, y respecto de la libertad religiosa y no discriminación. Aunque aquí me parece que me ha faltado uno, que tiene que ver con el caso el caso Olivera versus Perú, si no me equivoco, con relación también a la forma afectiva dentro de el ámbito peruano, que obviamente tuvieron ciertos grados o afectos en un café público y fueron prácticamente cuestionados y hasta sacados de un lugar por muestras afectivas. Pero dentro de lo más resaltante para temas o trámites de carácter procesal que tienen vinculación al ámbito de nuestra Constitución, del ámbito del trámite o del proceso en sí, es lo que quizás les muestro hasta aquí. Quizás al final hay una gráfica, a ver, parece que no avanza la diapositiva, tiene que ver con relación a la tipología de familia, pero eso es prácticamente parte de lo mostrado quizás hasta aquí.
Yo quedo agradecido, esperando que lo compartido les sea de mucha utilidad, y yo voy a quedar prácticamente atento a lo que puede ser alguna pregunta. También recepciono de repente alguna sugerencia, recomendación, y por qué no, prestos a la crítica constructiva para seguir hablando sobre derecho y obviamente interactuando un mérito justamente a esta posibilidad. De mi parte quedo muy agradecido y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, estimado doctor Paul. Siempre es un gusto escucharlo. Efectivamente, ahí, bueno, han estado registrándose si es que existe alguna pregunta. Bueno, ahí está Rosemary también, le manda lo que es un saludo. Estimado doctor, siempre es un gusto tenerlo, aunque sea en la plataforma virtual del Colegio de Abogados del Cusco. Le mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad imperial del Cusco. Del mismo modo, le haremos llegar la resolución de Canal 425-2025 ICAC-D, que resuelve felicitar su participación en el curso intensivo de actualización de derecho, últimas modificatorias y cuestiones fundamentales. Estimado doctor, firma la resolución el doctor Frank Chevarría Montesinos, que es nuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que este evento se hace en coordinación con distintas instituciones y que también, por su trayectoria como magistrado allá en San Martín, el departamento también hermano, que le hacemos llegar un saludo y un fuerte abrazo, y esperamos tenerlo ya el próximo año en un curso presencial de Derecho Constitucional que venimos programando. Estimado doctor, de repente sus últimas palabras en esta sesión, en este módulo constitucional, finales de agradecimiento y también de reflexión. Doctor, es para mí un gratísimo honor contribuir cada vez que quizás recibo el llamado de su persona por su intermedio a la orden a la que pertenece, y simplemente animarlos a quienes están en calidad de operadores jurídicos, estudiantes. Bueno, en realidad el abogado siempre está en constante estudio, así que me considero constante en estudio, ¿no? Y felicitar también a la orden del Colegio de Abogados de Cusco por motivar a sus agremiados y a su persona para que obviamente sigan con ese espíritu académico de constante capacitación, y sobre todo que podamos seguir siempre conectados a través de la virtualidad y a través también de la doctrina y la jurisprudencia. Los invito a los que están inscritos a que sigan participando de las siguientes sesiones, actividades, y sacándole el mayor provecho. Una vez más, le agradezco a usted, estimado doctor Alan, y por intermedio suyo también a su decano, para que obviamente cuando consideren pueden contar aquí con este servidor. De mi parte, muchísimas gracias, y a la distancia también un fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado doctor. Esas fueron las palabras del doctor Paul. Y bueno, continuaremos también el día de mañana, y el doctor también nos va a remitir sus diapositivas para compartirlas en el grupo, y ya en el curso de especialización propiamente del siguiente año, ampliamente hablaremos de todas las cuestiones de derecho constitucional ya con mucha más amplitud. Este solo es el intensivo y algunas cuestiones elementales y también de actualización. Muchas gracias, estimado doctor Paul. Un fuerte abrazo, y recordamos a nuestros inscritos también manden sus datos al correo para el respectivo registro y también los comentarios. Muchas gracias. Vamos a pausar también y finalizar lo que es la grabación. Un fuerte abrazo, doctor. Nos vemos pronto, doctor. Ahí le mandan todos los saludos también. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor.